Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Vamos a repasar la situación que tenemos con Ousmane Dembélé, el futuro del francés, horas decisivas en este culebrón express que apenas empezó el viernes con la información desde Francia de que el Paris Saint-Germain estaba decidido a pagar los 50 millones de su cláusula liberatoria y el Barça en Estados Unidos de gira de pretemporada con el futbolista a las órdenes todavía de Xavi, pero también con su futuro en el aire. Vamos a repasar informaciones en lo que son las horas decisivas para saber qué va a pasar, porque mañana 31 de julio expira, como digo, esta cláusula liberatoria de 50 millones que, ojo, hay que dejar claro, serían 25 para el club, para el Barça, 25 para el jugador y su agente, o si el Paris Saint-Germain se espera al día 1 de agosto para ejecutar la cláusula que entonces pasa a ser de 100 millones de euros, o si tenemos una negociación o si el futbolista Ousmane Dembélé decide quedarse. Vamos a repasarlo todo, pero sin duda alguna son horas tensas, horas decisivas, y ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, esto puede cambiar en cualquier momento, pero cuando grabo por la noche aquí en Barcelona del día 30 de julio, Dembélé está más fuera que dentro del Barça. Arrancamos, dale like, suscríbete. ¿Qué pasará con Ousmane? Lo vemos a continuación. Bien, pues vamos al lío, como digo, con este culebrón de Dembélé que estrenamos, nada, el viernes y que puede resolverse en cuestión de horas, porque lo cierto es que es una carrera contrarreloj con esta cláusula de 50 millones de euros que el Paris Saint-Germain está decidido a ejecutar. Pero como decía al inicio, ahora mismo la sensación que hay en Barcelona, y no tanto en Barcelona, sino que en Dallas, donde tenemos concentrado al Barça en esa gira de pretemporada, después de ganarle al Real Madrid con gol de Ousmane Dembélé en el Clásico, pues es que Ousmane Dembélé está más fuera que dentro del club. Repasamos informaciones. Empezamos por la periodista de la cadena COPE, Elena Condis, muy bien vinculada tanto a la junta directiva del Barça, a la información del FC Barcelona, como también a lo que es la información del entorno de Ousmane Dembélé. Elena Condis nos cuenta un poquito antes de las 9 de la noche aquí en Barcelona, ella está en Estados Unidos cubriendo esa gira, que Dembélé en el Barça lo dan por perdido. El Paris Saint-Germain mandó una carta formal ayer al Barça pidiendo permiso para negociar. La respuesta del Barça fue que es intransferible y que se remiten a la cláusula de 50 millones de euros. Hoy el Paris Saint-Germain ha subido mucho la oferta y en el Barça son muy pesimistas con el futuro del jugador. Que el Barça está en Dallas, insisto. También nos cuenta que Dembélé tenía la sospecha de que el Barça quería hacer caja con él, por eso Mateu Alemany se reunió con él ayer para convencerlo de que es fundamental para el club y de que es intransferible. Hoy además va a haber una reunión con Xavi. El Barça irá a la guerra con el Paris Saint-Germain si pagan la cláusula. Va a ser futbolista del Paris Saint-Germain, si no, pues va a ser jugador del Barça, porque esto al final hay que dejarlo claro desde el principio, depende del jugador. El futbolista tiene contrato, renovó la temporada pasada, ahora bien, hay esta cláusula y no olvidemos, y esto lo comentaré al final dando mi opinión sobre un poquito si sería buena o mala la salida de Dembélé, un poquito como lo veo, pero no olvidemos que el futbolista termina contrato esta temporada, renovó por 2 temporadas, la anterior y la actual, que acaba de empezar y que de hecho ni ha empezado como tal, estamos todavía en pretemporada. Más información, Alfredo Martínez, periodista de Onda Cero, también muy bien vinculado a la actualidad del Barça. Tema de Dembélé, dice, el jugador descarta pagar la cláusula y salir así del Barcelona. Si se va, quiere un acuerdo a 3 bandas con PSG y Barça. Hay contactos con el club, su representante no está en Dallas, que esto también se ha comentado, que Moussa Sissoko, el agente del futbolista, estaba en Dallas, no está en Dallas. Hoy no habrá novedades, los 50 millones de cláusula hasta mañana pueden negociarse después. Es decir, que si por ejemplo el Barça retiene a Dembélé hasta el día 31 de julio, es decir, el 1 de agosto todavía no es jugador del Paris Saint-Germain, habría la opción de que el PSG pagara 50 millones de traspaso por el futbolista, 50 millones, pero que entonces serían íntegros para el Barça, no como ahora, de los cuales solo serían 25 para el Barça, que esto hay que dejarlo muy claro. Otra cuestión sería la cláusula de 100 millones de euros, que aquí sí que
desconozco si serían 50 para el Barça, 50 para el futbolista, no sé exactamente cómo van los porcentajes. Pero en cualquier caso, Fabrizio Romano, el periodista por excelencia del mercado, para algunos también comenta lo siguiente: el Paris Saint-Germain está abierto a activar la cláusula de salida de 50 millones por Ousmane Dembélé desde el viernes. Su plan sigue siendo el mismo, ahora es Ousmane quien tiene que decidir su futuro, ya que también discutió el nuevo acuerdo con el Barcelona en las últimas semanas. Solo depende del jugador. Recordamos que el Barça está negociando la futura renovación de Dembélé, porque es que termina contrato. Y aquí lo que os decía, depende del jugador. Si se quiere quedar, se va a quedar. Otra cosa, espero que haya que negociar una renovación que finalmente no se llegue a un acuerdo, porque también se está comentando las cantidades, las cifras que pide Moussa Sissoko, que son inasumibles para el Barça. Un cuento bastante similar al que tuvimos la temporada pasada, cuando incluso se llegó a quedar sin contrato y parecía que se iba a marchar, pero al final se quedó porque el Barça le renovó con las condiciones que ahora estamos viendo. Más información que nos llega desde Estados Unidos. El diario Sport cuenta Ferran Correas que el futuro de Dembélé está en manos de Xavi, pero que el Paris Saint-Germain está dispuesto a pagar la cláusula del francés que dura hasta mañana. Y también nos comenta en la línea de Elena Condis que debe decidir el jugador, que tiene previsto reunirse Xavi con él para convencerle de que se quede y que son horas decisivas, que todo el mundo está pendiente en Dallas de los movimientos que pueda hacer el francés, porque al final es que depende del futbolista y no de otra cosa. Y finalmente también Gerard Romero nos cuenta que en el vestuario del Barça ya ha llegado esta información de la posible salida de Ousmane Dembélé y que pues están tocados con la más que probable, dice, salida de Ousmane Dembélé. El jugador más desequilibrante del equipo se perdería mucho 1 contra 1. Gerard Romero, que también tiene vínculo directo con algunos futbolistas y además importantes del vestuario azulgrana. Esta es la información, esta es la situación. Es, yo creo, bastante simple. Hemos visto varias versiones, pero todas coinciden y en cualquier caso nos dan distintos detalles. Pero la cuestión es que Dembélé tiene en su mano seguir o no en el Barça, él tiene contrato, ahora bien está esta cláusula de rescisión que si Dembélé le diera el ok al Paris Saint-Germain para ejecutarla, la paga el PSG y Dembélé es automáticamente mañana o pasado jugador del PSG. Ahora bien, por lo que nos dice Alfredo Martínez, el jugador no quiere terminar mal con el Barça en el caso de salir, que es que esta sigue siendo otra cuestión. Si Xavi lo convence, Dembélé se puede quedar. Otra cosa es que pensara que lo querían vender y por eso ha activado esta negociación con el Paris Saint-Germain, la cual tiene una oferta muy importante encima de la mesa. Para Xavi sigue siendo una pieza indiscutible Ousmane Dembélé. Lo ha dicho siempre, lo ha dejado claro. Cada vez que habla y le preguntan por Dembélé lo deja claro el técnico, ¿no? De hecho, la temporada pasada, si Dembélé sigue siendo a día de hoy jugador del Barça, es porque la temporada pasada Xavi Hernández fuerza para que se quede. Incluso cuando el club aceptaba que fuera desconvocado, Xavi fue quien dijo, no, yo quiero contar con Ousmane, y todavía sin contrato, pues seguía apostando por el francés, que finalmente sí que renovó. Por lo tanto, yo creo que si es por Xavi, está más que claro que Dembélé se queda y me sorprendería que Dembélé de la noche a la mañana dejara de confiar en Xavi y decidiera marcharse al Paris Saint-Germain. Porque es que creo que aquí es, vaya, más que evidente la apuesta firme que hay, tanto por parte de la dirección deportiva, con Xavi a las órdenes, pues como por el propio staff y futbolistas, por Ousmane Dembélé, es una pieza importante en el equipo. Ahora bien, ya sabemos cuál es también la situación económica del Barça y ahí voy, no deja de ser interesante poder plantearse la opción de la salida. Que esto ya es opinión, yo creo sinceramente que el drama que algunos están montando por la posible salida de Ousmane Dembélé no es del todo coherente. O sea, yo soy el primero que voy a reconocer y voy a decir que me parece Dembélé a día de hoy el extremo más desequilibrante que tiene el Barça. Es un perfil único en la plantilla que muy difícilmente vas a encontrar por buen precio y que tú puedas asumir una solución para suplirle en el mercado ahora mismo. Por lo tanto, futbolísticamente creo que estamos todos de acuerdo que sería una baja importante, teniendo en cuenta que también el entrenador lo considera una pieza clave. Ahora bien, teniendo en cuenta la situación económica del Barça y la situación contractual del futbolista. Termina contrato el próximo 30 de junio. Queda toda una temporada, pero en cualquier caso, durante esta 23-24, tú vas a tener que negociar otro contrato con Dembélé. Por lo tanto, te vas a encontrar en las mismas de la temporada pasada, que ya sabemos todo lo que se montó con Moussa Sissoko, las condiciones que exigía para renovar, terminó contrato, después se quiso quedar. Fue un auténtico calvario y sinceramente a mí me gustaría evitar una situación similar que por desgracia veo a la vuelta de la esquina si finalmente pues se queda.
me lo veo venir, porque ya sabemos cómo funciona el señor Dembélé con sus agentes y con sus historias. Por lo tanto, el Barça, que sabe que lo puede perder gratis la próxima temporada, para mí está obligado, en este mercado de verano, a desprenderse de él, a intentar, evidentemente, llevarse algo de beneficio económico, que estamos todos de acuerdo que 25 millones por Dembélé es un precio muy bajo, pero es que se marcha gratis la siguiente. Y en cualquier caso, si Dembélé realmente está pues abierto a llegar a una solución en la que tanto Barça como Paris Saint-Germain se puedan poner de acuerdo y, por ejemplo, el Barça pues pueda ingresar 50 millones, es verdad que lo fichamos por la cantidad que se le fichó, que vino después del clausulazo justamente del Paris Saint-Germain también por Neymar, que fue una operación que, si tú analizas el rendimiento de Dembélé, seguramente es la peor de la historia del Barça, pero es que no te puedes centrar en el pasado, tienes que pensar en el ahora. Y ahora mismo 50 millones por Dembélé, que yo creo que los vale más, de 50 millones Dembélé, por lo que se llega a pagar por muchos futbolistas a día de hoy. Pero teniendo en cuenta la situación contractual, me parece una cifra que el Barça, vaya, puede estar más que satisfecho. Si además consigues liberar fair play y te permite afrontar otras operaciones para reforzarte, se está hablando de futbolistas como Bernardo Silva, como Joao Félix, esto habría que verlo, insisto, porque igualmente, aunque se vaya Dembélé, tienes todavía pendientes renovaciones, inscripciones, etc. Pero si, por ejemplo, se marcha Dembélé y tú puedes acometer el fichaje, por poner un ejemplo, y que es el que seguramente querría Xavi, la dirección deportiva, de Bernardo Silva, ostras, yo creo que no es tan mala, la operación. Creo que no es tan mala la situación, teniendo en cuenta, insisto, que Dembélé es un jugador que, más allá de lo que ha pasado y va a pasar con su situación contractual, pues viene de una temporada donde de enero hasta mayo ha estado lesionado y es que no le ha aportado nada al Barça. O sea, cuando digo que puede ser el mejor extremo del equipo, que es el más desequilibrante, lo puede ser si no se lesiona. Pero el historial juega bastante en contra de la tesis optimista. Por lo tanto, bueno, así está la situación, así lo veo yo. Yo, sinceramente, a mí, yo quiero que se quede Dembélé. Yo es un futbolista que, repito, considero importante en el equipo, pero no me parece una pieza troncal, no me parece un jugador capital para el esquema. Xavi cree que sí, yo creo que no. Y además, si te permite poder afrontar el refuerzo de, por ejemplo, Bernardo Silva, es que vaya, a mí me parece mejor Bernardo Silva que Dembélé, mi opinión, Cada uno tendrá la suya. Pero en cualquier caso, si se queda bien, si se va, pues con lo que os he comentado, no me parecería un drama, para nada, en absoluto. En cualquier caso, quiero que en comentarios me dejéis vuestra opinión, por favor, cómo veis el futuro de Ousmane, si os gustaría que se quedara, si os gustaría que se marchara, si ya estáis pensando en futuros recambios, en fin, cómo lo veis el tema de Dembélé, que insisto, es cuestión de horas que se resuelva porque la cláusula expira mañana y si no, vamos a ver a partir del 1 de agosto que se decide si se queda o si se entra en una negociación con el Paris Saint-Germain. Like para terminar si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima. Un abrazo, un saludo y que el balón no deje nunca de rodar. Hasta la próxima.